La encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental dada a conocer por el INEGI señala que el costo de incurrir en actos de corrupción se estima en 9.500 millones de pesos en el 2021, un promedio de 3.044 pesos por persona. Esto en un gobierno que ha tenido como bandera el combate a la corrupción prácticamente sobre cualquier otra cosa. De viva voz el maestro Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana y un formidable luchador por estas buenas causas. Mi querido y admirado Eduardo, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Ricardo, gracias por la oportunidad de acompañarte en tu programa y de saludarnos. Eduardo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha evolucionado el fenómeno de la corrupción en México, sobre todo en un gobierno que, como decíamos, ha tenido como bandera desde la campaña por la presidencia e insistentemente ya en su ejercicio el combate a la corrupción? Mira, ahorita hacías referencia a los datos del INEGI, Ricardo, y creo que es importante recordar que estos más de 9.500 millones de pesos anuales solo equivalen a un número de trámites y servicios muy limitado que toma el INEGI para hacer este estudio. No es la totalidad de la corrupción en el país, sino la corrupción que afecta pues a trámites y servicios, por ejemplo, los que tienen que ver con el automóvil, con el acceso a la justicia, con el Ministerio Público. Esta es la corrupción que le duele a las familias mexicanas y que le duele más a las familias que menos tienen, Ricardo. Cuando decía ayer algún medio, ¿no?, que estamos hablando de 3.500 pesos por cabeza, ¿no? Sí. Ricardo, los 3.500 pesos, sí, claro, cuando dividimos entre 122 millones de personas nos sale 3.500, pero los 3.500 no pesan igual para quien gana un salario mínimo que para quien está en una situación de mayor confort, ¿no? Este es un impuesto regresivo, Ricardo, que le pega más a quienes menos tienen, y estos datos solo son los que tienen que ver con trámites y servicios. Me preguntarás tú, oye, ¿cómo nos va en otros asuntos, no? Contrataciones, concesiones, permisos, los grandes temas, y la verdad es que, por ejemplo, tenemos más adjudicaciones directas que nunca antes en la historia del país. Eso quiere decir que las licitaciones no se concursan, sino que se le entregan directamente a ciertas empresas. Ese es un foco rojo que tenemos. No todas serán corrupción, Ricardo, pero no es una buena práctica. Y tenemos un fenómeno adicional, y yo creo que este es el más delicado. Hace algunos años hablábamos con mayor precisión sobre cómo se estaban comportando las gubernaturas, los gobiernos estatales, pero ahora lo que han hecho los gobernadores, Ricardo, es esconderse, digamos, detrás del discurso presidencial de anticorrupción, y no entramos a discutir qué está pasando en los estados, donde te aseguro, Ricardo, no recibieron, como se dice coloquialmente, el memorándum, y no están controlando la corrupción en sus estados. Entonces tenemos un fenómeno muy interesante y muy complejo, porque hablamos de la lucha contra la corrupción todos los días, es un tema permanente en la conversación pública, pero como ves, los datos del INEGI nos muestran que sigue, que le cuesta más a las familias y que no se están corrigiendo los otros fenómenos de gran corrupción que también habían azotado por mucho tiempo a nuestro país, Ricardo. ¿En qué proporción los actos de corrupción están ligados a los gobiernos en sus diferentes niveles, federal, estatal y municipal? ¿Y qué han hecho efectivamente hasta ahora estos gobiernos por eliminar estas prácticas, Eduardo? Mira, yo te diría que el fenómeno estatal, vas a ver que va a ser un tema en los próximos meses y años, es particularmente grave porque han guardado silencio los gobiernos estatales, ¿no? Si no hay una acusación grande, si no se trata de un escándalo por un contrato o por algún asunto, sencillamente no están tratando de corregir y reducir la corrupción en trámites y servicios. Se esperan a que truenen las cosas, Ricardo, ¿no? A que haya alguna nota, que una investigación periodística revele algún problema y entonces actúan. No hay una posición proactiva de liderazgo para tratar de controlar corrupción en trámites y servicios.
Y yo creo que a nivel federal lo que encontramos es que todos estos cambios en la forma en la que se organiza el gobierno federal, que al principio pueden tener una buena intención, la austeridad o la reducción de canonjías y privilegios, pues también tiene un efecto perverso, Ricardo, porque el funcionario público que vio afectado su ingreso empieza a buscar, ¿no?, alrededor pequeños espacios vacíos. Entonces, si se forma una fila, por ejemplo, alrededor de una institución de salud pública, pues empieza a ver qué mercado negro puede operar, Ricardo. No es algo que tú y yo no hayamos visto antes, no estoy diciendo que sea un fenómeno nuevo, pero el servidor público se ajusta, y si su ingreso se modifica, pues empieza a ver dónde más le puede encontrar. La ineficiencia, las filas, todos estos temas que de pronto en una reorganización del gobierno surgen, pues tienen un efecto automático. Empiezan a buscar ellos, muchos servidores públicos, de dónde sacar, ¿no? En los cambios de esta naturaleza, muchos aprovechan también para reactivar mecanismos de corrupción que ya estaban, por ejemplo, controlados. Finalmente, a reserva de lo que quieras añadir, hace rato hablabas, por ejemplo, de los trámites, y esto se incrementa mucho en las grandes ciudades como la de México. En este caso, ¿hay más corrupción en la Ciudad de México que en otros lugares, que digamos donde hay menos concentración humana, menos conflictividad en principio? Yo creo que la lectura que haces es la correcta. Hay mayor densidad de población en los núcleos urbanos y hay formas de corrupción que son más frecuentes y que crecen alrededor de estos temas. El INEGI deja muy claro que el automóvil, por ejemplo, es una gran fuente de corrupción en todas las ciudades, Ricardo. El uso del automóvil está asociado naturalmente con la urbanización de nuestro país y con el crecimiento de las ciudades. Y el otro tema es el acceso a la justicia. Y yo creo que ahí tenemos un foco rojísimo, porque el acceso a la justicia, lo sabemos, siempre es más difícil para las personas de menos ingresos y quienes menos tienen. Y claro, en los núcleos urbanos la conflictividad social es de otra naturaleza y se tienden a judicializar ciertos temas. Entonces, yo te diría que justicia y automóvil son dos lugares que en las ciudades son particularmente propensos. Ahora, no le van bien a los núcleos urbanos en la encuesta del INEGI, las ciudades siguen siendo lugares donde la interacción cotidiana, el volumen de trámites y servicios te lleva a mayores niveles de corrupción, Ricardo. ¿Algo más que quieras puntualizar, maestro? Tú que tanto has luchado, que tanto has batallado durante todos estos años. No sé, se me ocurre, ¿qué le dirías si tuvieras enfrente al presidente, a la señora Sheinbaum, a los principales responsables de nuestros gobiernos? ¿Qué les dirías para intentar ir abatiendo este fenómeno tan desgastante? Mira, que hay que poner foco en lo que está medido ahorita. Yo creo que lo más importante es no bajar la guardia, Ricardo, que no nos resignemos como sociedad a vivir con el fenómeno y decir así somos, porque no somos así, Ricardo. Hay mexicanos honestos y de primera, y poner foco donde está marcando el INEGI. Yo creo que por muchos años los gobiernos se han peleado con quien te toma las medidas externas, no les gusta que los evalúen. Yo haría lo contrario, ¿no? Si te dicen que el azúcar está alto, ponte a trabajar. Si te dicen que el colesterol subió, haz lo que tengas que hacer, pero sobre todo poner foco. Aquí hay una señal, una radiografía del INEGI, presidido por una funcionaria de buena trayectoria, nombrada por el propio presidente. Aquí no hay juego político, ¿no? Lo importante es ponerse a trabajar con esta radiografía que le ha entregado el INEGI al gobierno de la República. Maestro Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, con mi reconocimiento y cariño de siempre. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Sabes que este espacio siempre estará abierto para ti. Muy correspondido, Ricardo, y te mando un muy fuerte abrazo. Gracias, igualmente, maestro.